Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Que Dios nos bendiga en esta tarde hermosa que el Señor nos ha dado. Para muchos un día nublado es un día feo, pero para nosotros los hijos de Dios es un día hermoso, porque tenemos la oportunidad de alabar, bendecir y glorificar a nuestro Dios. Muchos no tienen esa oportunidad y otros que pueden hacerlo no lo hacen. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos a iniciar este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar el servicio con una oración. Vamos a ponernos reverentes ante nuestro Dios, porque en toda situación nosotros en este momento estamos adorando a Dios. Tenemos que sentir la presencia de Él, sentir que estamos en la casa de oración, no como muchas veces estamos en la casa de Dios, irreverentes ante Él. Nosotros estamos en nuestro hogar, seamos reverentes, pongámonos reverentes, vamos a adorar a Dios, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, vamos delante de su presencia, Padre amado, para darle las gracias, mi Dios, por este maravilloso y hermoso día que usted nos está regalando, Señor. Bendito Dios, vamos delante de su presencia, Señor, para darle, Padre amado, las enormes gracias, Señor, por todo lo bueno que usted es con nosotros. Cada día, Señor, usted se manifiesta en nuestras vidas. Con cuántos milagros, Señor, hace usted por nosotros y nosotros no nos damos cuenta, Padre, y no somos agradecidos de usted por darnos y por brindarnos, Señor, la vida, el aire para respirar, Señor, por sentir, Señor, que usted está presente con nosotros a través de la naturaleza, Señor, con todo lo hermoso que usted ha hecho. Usted, Padre amado, es el creador de los cielos y la tierra. A usted, Señor, vamos delante de su presencia, porque usted se merece todo, Señor, la honra, todo es suyo, Señor. No somos dignos de quitarle nada, de robarle nada, Señor, ni siquiera tiempo, Padre amado, pero somos humanos, Señor, somos Padre delante de usted, Señor. Somos irreverentes, mi Dios amado. Por eso le pedimos su misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, y ayúdenos, Señor, a apartarnos de todo lo que nos aparta de usted, Señor. Bendito Dios, vamos a iniciar este servicio, que su presencia, que el Espíritu Santo esté con nosotros, para poder servirle, honrar y glorificar su santo nombre, Señor, a esta hora de la tarde. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor, y vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos lleven en estas alabanzas a su santo nombre. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dos, tres. Él me salvó de todo.
Dos, tres.
Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos del coro que nos han podido llevar en esta hermosa alabanza. El Señor en la primera alabanza nos decía, me quedé con esta estrofa que decía, mi Salvador te seguiré con gozo, tú eres todo para mí, Jesús, da de salvación, tu don es tan glorioso, qué fácil es llevar tu cruz. Esa es una de las estrofas de la primera alabanza que han entonado nuestros hermanos. Qué difícil es llevar tu cruz, sobre todo en estos tiempos postreros, como dice la palabra del Señor, que los hombres cada vez están más fríos, el amor se ha ido enfriando. Vamos a leer un devocional, vamos a leer en Segunda de Timoteo 3, para que mis hermanas la puedan buscar. Digo mis hermanas porque las únicas que veo conectadas son mis hermanas. No veo ningún hermano conectado. Así que mis hermanas aparece ahí en Timoteo, en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Habla sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Un carácter bien difícil, un carácter más inmoral que bueno, porque el apóstol Pablo le indica a Timoteo ya en una de sus últimas cartas que escribe el apóstol Pablo, cómo va a ser el carácter de los hombres. Y aquí nos dice, en 2 de Timoteo, capítulo 3, y lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Duras palabras que el Señor nos da en esta tarde, de cómo va a ser el carácter de los hombres, no de los hombres, sino se habla del hombre y la mujer, cómo va a ser en los postreros tiempos. Difíciles, tiempos difíciles. Vamos a experimentar hombres amadores de sí mismos, que son hombres egoístas, que solo se importan ellos mismos, que no le importa lo que estén sufriendo los hermanos, con tal que ellos estén bien. Lo dice el apóstol, hombres amadores de sí mismos, que si algún hermano está sufriendo, con tal que a ellos no les toque, así serán los postreros días. Hombres avaros, que no comparten nada con los demás, porque ellos quieren más, más y más, son avaros. Y lo dice el apóstol, porque serán tiempos difíciles. Vendrán, el amor de muchos se enfriará el amor, y lo vemos. Vemos que mueren las personas. Yo recuerdo que antiguamente se moría un vecino y la gente se asombraba, se sentía mal, lloraba por los vecinos, pero ahora no pasa eso. Ahora se murieron y se murieron nomás, pues. Bueno, pobrecito se murió. Entonces el amor se ha ido enfriando. Ya no vamos a saludar a los por tiempos de COVID, ¿no es cierto? No podemos ya ir a dar una palabra de aliento o abrazar a la persona que ha perdido un ser querido, porque también tenemos que ser prudentes. Pero todo lo que nos dice el apóstol es lo que está sucediendo hoy día. Y es más, y hay muchas cosas más que van a suceder. Se levantarán falsos cristos,
veía el otro día en la televisión uno que lo declararon Mesías en Israel, que otros dicen que es un falso profeta. En Australia también se levantó uno que dice que es el Cristo, que su esposa es María Magdalena. Entonces, cada vez nosotros debemos ir como hijos de Dios, ir gozándonos más en la palabra del Señor, porque estas cosas el Señor los dijo que iban a suceder y están pasando. Estemos atentos, hermanos, estemos alerta. No caigamos en muchas predicaciones que pueden aparecer en YouTube de malas doctrinas. No le creamos a estos hombres que aparecen por aquí y por allá diciendo que son el Mesías, porque el Cristo de nosotros ya vino, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar su vida por nosotros, por los pecadores. No debemos creerle a nadie más. Bendito sea nuestro Dios. Así que, hermanos, y de todas estas cosas que nos dice el apóstol Pablo, que van a suceder en los postreros días, no deberíamos nosotros de estar en ninguna de estas. No deberíamos ser impetuosos, irreverentes, no sé, amadores de nosotros mismos. No deberíamos tener ninguna de estas. Y no avergonzarnos con lo que nos dice el apóstol en su palabra, que lo que dice el Señor en su libro hermoso la Biblia. Porque si estamos en una de esas, tenemos que luchar y pelear para salir de ahí de donde estamos. Siempre démosle la gracia a Dios en todo y en todas las cosas, porque Él es bueno y Él ha estado hasta hoy con nosotros. Si estamos vivos es porque el Señor nos mantiene vivos. Mis hermanos, que Dios los bendiga, esta pequeña introducción de la palabra del Señor. Vamos a alabar al Señor antes de pasar a la palabra. El pastor después estará orando por los enfermitos, por las necesidades de la casa del Señor. Así que adelante, mis hermanos, el pase para que ustedes alaben al Señor. Y nosotros en nuestro hogar también, con alegría y gozo. Dos, tres.
cubriste en tu manto de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererme soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han llevado en esta hermosa alabanza. Que el Señor siempre esté morando en nuestras vidas, del minuto que los levantamos, despertamos, hasta que nos acostamos, dándole las gracias al Señor, porque su misericordia es tan grande que cómo despreciarla, ¿no es cierto, mis hermanos? Así que ahora vamos a pasar a la palabra del Señor, que esta oportunidad nos trae nuestro pastor. Dios bendiga a nuestro pastor. Que el Señor nos bendiga, bendiga a las hermanas que están conectadas. Está conectada mi hija de allá, de Castro, y muchas hermanas conectadas. Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros en este día. Amén. Todos los días son del Señor. Amén. Vamos a agradeciendo a Dios por todo lo que nos da, tanta misericordia, como decía nuestro hermano. El carácter de los hombres en los últimos días es algo terrible, y recordando siempre que antiguamente toda la gente, cuando veía que alguien perdía la vida, había otro sentimiento, ¿ah?, hacia aquellos vecinos, aquella gente que perdía un ser querido. Amén. Todo ha cambiado. Ayúdanos, Señor. La sociedad ha cambiado de una forma terriblemente. Aún en esta pandemia no hay temor de Dios. Ayúdanos, Señor. No hay temor de Dios. La gente está esperando que les llegue solamente dinero, preocupado de esas cosas. El dinero no lo es todo. Dice la palabra de Dios que lo que es primero es Dios en todas las cosas. Vamos a ir a la palabra de Dios en Juan, capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Es el título de la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que en estos tiempos, Señor, tan difícil, se ha puesto en muchas partes, ya no se predica este santo libro, pero nosotros te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad, Señor amado Dios, aunque son pocos los hermanos que están conectados, pero lo que interesa, amado Dios, que estuviera uno o dos, el Señor está en medio. Que el Señor nos ayude en esta noche ya. La gloria es para el Señor. Amén, amados en el Señor. El Señor está hablando aquí de una vid. La vid es una planta. Una sola vid produce muchas uvas. En el Antiguo Testamento las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto, haciendo la obra de Dios en la tierra. Amén. En comida de Pascua, el fruto de la vid simbolizaba la bondad de Dios para con su pueblo. Amén. En el Salmo 88, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Bien, el Señor Jesucristo, sabemos que Él es la vid, el que da la vida a los pámpanos. Los pámpanos son los que se convierten a Cristo. El Señor está hablando aquí en forma de alegoría, Amén. tratando un punto como un árbol, ¿no es cierto? Un árbol que se plantó y el hombre que estaba al cuidado de aquel árbol se preocupó de abonar para que ese árbol empezara a crecer, empezara a dar ramas, y luego de las ramas las hojas, y luego el fruto. Asimismo, cuando usted ha llegado al camino del Señor, se ha unido a la vid que es Jesucristo, y cuando está unido a Él, tiene vida y tiene que tener frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de la fe, Amén. los frutos del amor, los frutos de la paciencia, los frutos que da el Espíritu Santo a su pueblo, hermano. Y el Señor dice, mi Padre es el labrador. El labrador, ¿no es cierto? El labrador está preocupado de cuidar del campo de nuestro corazón. Amén. Y arranca la mala hierba, ¿no es cierto? Porque hay árboles que con el tiempo no siguen una dirección correcta, sino que se enchuecan. ¿Se ha fijado usted? O algunos dejaron de dar fruto. Se empezaron a secar con el tiempo, algo pasó en sus vidas, algo sucedió, retrocedieron hacia atrás. ¿Qué pasó en el hermano, en la hermana que dejó de adorar a Dios, que dejó de crecer para el Señor? Ya no da fruto. ¿Y cuáles son los frutos que empieza a dar el hombre que se aleja de Dios? Son los frutos de la maldad, Ayúdanos, Señor. son los frutos de la envidia, los frutos de los pleitos, de las contiendas. Esos son los malos frutos de aquellos pámpanos, ¿no es cierto? Que ya
se apartaron de la vid y se empezaron a secar. Si un árbol, ¿no es cierto que usted lo ve, no tiene agua, no le da el agua para que el árbol tome de esa agua, el agua que cae, que da Dios, y también cuando hay necesidad de darle el agua a aquel árbol para que tenga un crecimiento? La palabra de Dios es fundamental en un hombre de Dios, en un creyente. Lo fundamental es estar siempre, amados, dando buenos frutos, porque por ahí hay algunos árboles o pámpanos o hermanos o hermanas que ya no dan buenos frutos. Se apartaron del Señor. ¿Qué te hizo Dios para que te apartaras de Dios, hermano? ¿Qué te ha hecho el Señor? Si solamente el Señor da amor. Te tuvo misericordia cuando estabas perdido, cuando estabas en la oscuridad, cuando estabas en un túnel que no tenía salida. Ese túnel, hermano, era oscuro. Muchos buscaban la muerte porque no podían sostenerse en esta tierra. Pero el día en que los tomó Jesucristo como sus hijos, como sus hijas, encontraron una novedad de vida especial, hermano, en el Señor. Encontraron que en el Señor había algo que no hay en esta tierra, que solo produce el Señor. Y su vida empezó a cambiar, empezó, ¿no es cierto?, a ser un pámpano que se injertó a la vid y empezó a tener una vida diferente. Ya los frutos de la mentira, del orgullo, de las pasiones desordenadas, de la inmundicia, se separaron, porque nos acercamos ahora a nuestro Salvador, que es Jesucristo, y nos unimos a Él, y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, sin esperanza. Todos los que estamos, yo creo, la mayoría estábamos, no teníamos ninguna esperanza, estábamos como para ser echados al fuego, porque no conocíamos al Señor, hacíamos cosas y aún dentro del camino de Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos, hermanos, porque el Señor está siempre cuidando de sus ovejas, y Él lucha con Satanás, el diablo, por las ovejas que Él ha comprado al precio de su sangre. No las va a dejar así nomás el Señor, que le roben alguna oveja del rebaño. Bendito sea el Señor. Pero hay algunos, dice la palabra de Dios, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así es, Dios le quitará la bendición. Todo lo que usted ha ganado lo puede perder hermano, en un segundo. Un hombre y una mujer pueden perder todo lo ganado de años, porque acá dice el Señor que le quitará la bendición a ese hermano, a esa hermana que lamentablemente se dejó llevar por un camino que realmente lo condujo a un error. Yo pensaba en la mañana, decía, ¿cuánta gente ya no cree en Jesucristo? Muchos no creen. Han aparecido distintos mesías hasta en Rusia hay uno que se hace pasar como el Mesías. Y Jesucristo lo dijo. El Señor lo anunció, que vendrían falsos cristos, falsos maestros, y engañarían, aún si fuera posible, a los escogidos. Y cuando usted se pone a pensar, como en esa alabanza que cantaban los hermanos, tan preciosa, hermano, que nos habla de lo creado por Dios, que es tan grande lo creado por nuestro Dios,
el infinito de Dios que no podemos entender ni comprender, ese amor tan grande que tuvo con nosotros los seres humanos, de darnos a su Hijo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Bendito sea el Señor. Pero hay algunos pámpanos que con el tiempo se empiezan a secar. Miraron al hombre, miraron, hermano, en el Señor, los escándalos. Hay muchos escándalos hoy día, aún en pandemia. Hay muchos escándalos. Y muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, hermanos, en el Señor. Pero aquel que tiene fruto, el Señor lo limpiará más, para que lleve más fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Más amor, más misericordia, más poder de Dios. Eso debemos pedir nosotros cada día. Más santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Al no tener santidad, no podemos llegar a la presencia de Dios en ninguna manera. No se equivoque el hermano o la hermana que está siguiendo en dos caminos. Hay un solo camino, hermano, trazado por Jesucristo. No son dos caminos. El camino ancho que conduce a la perdición y el camino angosto que conduce a la vida eterna es Jesucristo. Que Dios nos ayude en este día. El Señor le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, pues nosotros estamos limpios por la misericordia de Dios. Si permanecemos apegados a la vid, cada día estamos, ¿no es cierto?, teniendo frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dones que nos da Dios, dones del Espíritu Santo, que son 9. Entonces cada uno de nosotros, amados en el Señor, si nos acercamos al Señor, vamos a seguir creciendo, pero algunos árboles quedan en mitad de camino. ¿Se ha fijado usted que algunos árboles empiezan a crecer, pero luego les faltó el agua, les faltó el abono, y ya dejaron de crecer y se empezaron a secar? Así es el cristiano cuando le falta la oración, cuando le falta la comunión con Dios, cuando no hay una perseverancia en buscar a Dios, ¿no es cierto? Cuando no hay, hermano, ese amor hacia el Señor, ese amor hacia las Escrituras, ese amor cuando se ora a Dios, cuando se ora de corazón, con el alma, con el espíritu, cuando usted está orando al Señor, ¿no es cierto? Está orando no como aquellos que repiten y repiten, sino que ora de corazón, porque dentro de usted mora el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Y el Señor le dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar fruto. Bendito sea el Señor. Qué grande es el amor de Dios, hermano. Amén. Que usted ha sido un pámpano elegido por Dios, pero no para que esté marcando el paso en esta tierra, porque si usted no tiene un encuentro personal con Jesucristo, si yo como pastor no tengo una consagración con Dios, estamos perdidos. Hace poco un ministro cayó fulminado, hermano, por jugarse con las cosas de Dios. Estaba predicando en un púlpito y estaba en fornicación y cayó fulminado por el Espíritu Santo. Así va a empezar Dios a limpiar. Ya que el hombre no quiere limpiar, Dios se va a encargar de limpiar los lugares, hermanos, donde se predica la palabra de Dios. Quizás, ¿cuántos de nosotros, hermanos en el Señor, hemos estado en una situación difícil en esta tierra? Y el Señor nos ha perdonado. Ha tenido misericordia de nosotros.
Que el Señor tenga piedad de este predicador y de ustedes que están escuchando, hermano. Amén. Si nosotros no permanecemos como pámpanos pegados a Jesucristo, estamos perdidos. No tenemos esperanza, hermano, que la ciencia y los hombres como hablan hoy en día, el mundo está convulsionado con esta pandemia. La gente está aterrorizada, hermano, en el Señor. Los que no conocen a Dios, porque yo creo que los que estamos en conocimiento de Dios tenemos la paz, la tranquilidad, que tenemos a alguien que nos cuida, que es Jesucristo el Señor. Amén. Él nos va a cuidar. Bendito sea el Señor. Pero si nos separamos del Señor, no nos queda más, hermanos, que venga el Señor, ¿no es cierto?, el cuidador Ayúdanos, Señor. de aquellos pámpanos, empiece a sacar la mugre y empieza a cortar árboles. Y empieza, hermano, en el Señor, y el juicio de Dios. ¿Por dónde está comenzando? Por la casa del Señor. Amén. Ayúdanos, Señor. El Señor está haciendo juicio a su casa. El juicio a los gentiles, quizás, no lo sé, no digo con seguridad, quizás faltará, no lo sé. Pero una cosa sé, que Dios no está agradado del pueblo gentil. Ayúdanos, Padre. No está agradado de esos cultos. Ayúdanos, Señor. No está agradado de la incredulidad. No está agradado, hermano, de tener dos vidas, hermano, en el Señor. ¿Me entiende usted? De que usted lleva una vida en la iglesia y lleva otra vida, hermano, en este mundo. Y eso no le agrada al Señor. Eso no son pámpanos. Esa es materia para el fuego. Seres humanos que están, por ellos mismos se están preparando para que cuando haya el juicio de Dios, cuando Dios le quite la vida, y si usted nunca ha tenido un encuentro en el Señor, nunca se afirmó de Él, nunca tuvo una fe, nunca tuvo amor, nunca tuvo misericordia, no irá con el Señor. ¿Por qué pasó, hermano? No dio ni hojas el árbol, menos dio fruto. Entonces, como se empezó a secar, ¿qué pasó? Que vino el cuidador de la viña y cortó el árbol. ¿Y dónde va a ir a parar? Al lago de fuego. Ahí estará nuestro enemigo que nos ha hecho la vida imposible en esta tierra. Ahí estará aquel que un día se rebeló contra nuestro Dios. Ahí estarán todos aquellos que han traicionado la fe, todos aquellos criminales, hermanos en el Señor, que a lo mejor creyeron que escaparían del juicio de Dios, pero no escaparán. Esa es la verdad, hermanos. La verdad nos hace libres. Las Escrituras nos dice que Jesucristo es la verdad, es la vida, es el poder. Jesucristo nos regeneró un día, a usted y a mí, para que diéramos fruto. Pero qué lamentable es ver a algunos creyentes hoy en día, amados en el Señor, secos espiritualmente. Uno los ve dándole el gusto a la carne, a los deseos inmorales, a los vicios. ¿Cuántos cristianos fuman? ¿Ah? ¿Y qué en España fuman? ¿Qué en Suecia fuman? ¿Y qué nos importa a nosotros? Lo que yo me debo importarme a mí mismo, a la congregación, de informarle que todo vicio es pecado delante de la presencia de Dios. Que ellos hagan lo que ellos quieran, pero ya tienen el lugar elegido por ellos mismos. Son pámpanos secos. Iglesia sin poder. Iglesia que no tiene ninguna autoridad moral
para llamar, hermanos, ministros que no tienen autoridad moral para poder llamar la atención, para poder, hermanos, enrielar al pueblo, colocarlo en el camino de la vida que es Jesucristo. Y esa es la misión que Dios nos ha dado a todos los ministros. Es la misión de guiar a un pueblo hacia Jesucristo, a la cruz de Cristo. Bendito sea el Señor. Eso tenemos que hacer, pero muchos no lo han hecho. Viven de prebendas. El olor al dinero, hermano, ha turbado tantos ministros. Veía las mansiones que tenía un ministro. Qué asqueroso y repulsivo. No es porque yo no tenga mansión, no me interesa. Lo que me interesa que si yo soy fiel al Señor, las promesas de Dios estarán conmigo siempre. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él nunca dejará a su pueblo huérfano. No habrá nadie de su pueblo que mendigue el pan, porque estará la misericordia de Dios. Aunque pasemos por tribulaciones, por problemas, por dificultades, hermano, en el Señor siempre a nuestro lado estará Jesucristo. Aún en los peores momentos de nuestra existencia, hermano, Él está cerca de nosotros para darnos esa ayuda que necesitamos, porque sin el Señor nada podemos hacer. El Señor se lo dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. No podemos separarnos de Él y vivir una vida, hermano, corrupta. Por la desgracia, hermano, me tocó conocer mucha gente así, ministros, conversando cosas maliciosas. Ayúdanos, Señor. En medio de una juventud que está deseosa de escuchar, que le hablen de Dios, que le hablen de Jesucristo, que le hablen, hermano, en el Señor, que le hablen del amor de Dios que ha tenido con nosotros. Si usted no ha sentido ese amor, es que todavía es un árbol seco, hermano, en el Señor. Porque el amor de Dios, la esperanza, la fe, nos hace estar siempre cerca de nuestro Dios, esperando, hermano, con ansia, ese día glorioso en que sonará la trompeta final y los muertos en Cristo van a resucitar. Y si estuviésemos vivos, seremos levantados para estar con el Señor, junto con el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque usted ha vivido una vida, hermano, de santidad. Por eso lo llamó Dios. No lo llamó para vivir una vida así, hermano. Si ustedes lo ven haciendo cosas malas, lo van a juzgar. Los que están fuera nos juzgan a nosotros. Bendito sea el Señor. Los que están fuera, hermano, nos juzgan. Me juzgan a mí con mayor razón, como ministro del Evangelio. Especialmente, hermano, al pastor lo juzgan. Todo lo que haga un ministro, una mirada mala que mire, ya es juzgado. Por eso debemos cuidarnos, amados en el Señor. Y el Señor nos habla aquí, hermano: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Así arderá la mayoría de la humanidad en el lago de fuego cuando llegue el juicio del gran trono blanco y se junte toda esta gente, que un día ahí habrá uno que estuvo con Jesucristo, Judas Iscariote, en el gran trono blanco, y verá a los apóstoles, los que estuvieron con él, los que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo verá y dirá de pensar que yo tuve la oportunidad de la salvación y no la aproveché. Y mucha gente dirá lo mismo, pensar que yo fui un ministro, o fui un obispo, o fui un diácono, o fui un hermano que caminé años dentro de la iglesia,
pero nunca me pude conectar con Jesucristo porque la carne pudo más que el espíritu. Pero ahora, hermano en el Señor, si tú no permaneces tomado de Jesucristo, como dice la Escritura, será echado al lago de fuego. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Yo lo digo con tristeza. Porque a quién le va a gustar que una persona se vaya al infierno, hermano, o al lago de fuego. Y el Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, si usted permanece en Cristo. Todo lo que usted pidiera al Señor, Él lo concederá. Porque usted ha estado tomado de la vid, ha tomado del agua, y el arbolito fue creciendo, fue dando hojas, hermano, fue dando ramas, hojas y frutos, y los frutos del Espíritu Santo, hermano, estuvieron siempre en aquellos que se guardaron siempre para Dios, lucharon con la carne y la vencieron a través de Jesucristo. Lucharon con el mundo y lo vencieron a través de Jesucristo. Lucharon con el diablo y lo vencieron a través de Jesucristo. Estos son los tres enemigos del hombre y la mujer. Bendito sea el Señor. Hermanos en el Señor, si llevas doble vida, ten cuidado. Cuídate. Porque tarde o temprano Dios te va a descubrir. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Será triste para un ministro que Dios lo deseche, porque le dirá al Señor, no hiciste, tuviste cobardía de hablar mi palabra, de enfrentarte con el pueblo y de decirle la verdad, porque así hay muchos. Por no perder una oveja, no dicen la verdad. Si te apartas de Dios, no tendrás esperanza. Pero el Señor nos dice en esta noche, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que está tomado de Jesucristo llevará mucho fruto y alcanzará la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por este pequeño mensaje que nos has dado, Señor. Extiende tu mano, amado Dios, sobre tus hijos, tus hijas, todos los que tienen problemas, dificultades en estos momentos, que llevan doble vida. Señor, tenga piedad de ellos. Tócale el corazón, tócale sus vidas, para que puedan arrepentirse y convertirse a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, desde acá le enviamos nuestra felicidad a nuestra hermana, a mi hermana Alejandra, que cumple un año más de vida, mi nuera. Amén. Y le vamos a cantar el feliz cumpleaños ahí, mi hermano, no sé si se pueden cantarlo. Para que Dios te bendiga, mi hermana. Dios te dé muchas bendiciones en tu cumpleaños. Amén. Amén.
Bendiciones para mi nuera y mi hermana en Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, desde acá, Señor, este grupo de hermanos que estamos reunidos, enviamos bendiciones para Alejandra Amén. Sí, al Señor. cumplir un año más de vida. Que Dios te bendiga, Amén. te colme de bendiciones, por sobre todo espirituales, Amén. físicas y materiales. Amén. Que Dios bendiga a tu hogar, Amén. bendiga a tu esposo, Amén. bendiga también a mi nieta. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ella y con su familia. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Oramos por los enfermos. Amén. Así es, Señor. Amén. Oramos por todos los enfermos. Amén. Mi hermana María, que está con problemas. Así es, Señor. Jesús. Ayuda a tu hija, Señor. Amén. Así es, Señor Jesús. Solucionale el problema de su salud Amén. y el problema de su hogar, Señor. Amén. Así es, Señor. Adiós, Señor. Tenga misericordia de su hija. Amén. Ella está sufriendo ahora. Ayuda a su hija que está con problemas también, Señor. Amén. Así es, Señor. Padre, extienda su mano sobre todas las peticiones que hay, especialmente por las más ancianas, mi pastora Luisa, la hermana Raquel Baeza, amado Dios, por esas personas que siempre oramos, Señor, Amén. Así es, para que todos aquellos, amados en el Señor, reciban tu bendición de lo alto. Amén. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Que Dios nos bendiga grandemente en esta tarde. Y saludar a nuestra hermana Alejandra, que está cumpliendo un año más de vida. Que Dios la bendiga a ella y a toda su familia, así como ha orado nuestro pastor. Vamos a dar término al servicio de adoración a nuestro Dios de este día. Más vamos a estar siempre en su presencia, cada día, en la mañana, en las noches, siempre orando al Señor, porque es necesario que estemos unidos también en la oración para poder que el Señor nos escuche. Mientras más hermanos oramos, el Señor deja caer su gloria sobre nosotros, todo su espíritu que nos ayuda. Vamos a orar para despedir el servicio. Nos ponemos reverentes ante nuestro Padre Celestial. Dios eterno, Padre bueno, Dios todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Sabemos, Señor, que usted es nuestro Dios, nuestro único Señor, que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por cada uno de nuestros pecados, nuestras transgresiones, por nuestro orgullo, Señor. Le damos las gracias, mi Dios amado, porque hemos podido, Señor, realizar este servicio virtual, pero ha llegado a nuestros corazones, Señor, con las alabanzas, con su palabra, Señor, que ha traído nuestro pastor, con todo, Señor, el Espíritu que se ha manifestado en nuestras vidas al escuchar su palabra, Padre, de cómo debemos, Señor, ser para usted, Señor, que debemos llevar frutos, ver qué es lo que estamos haciendo, qué frutos estamos llevando para usted, Señor, para que la obra suya continúe, Padre amado. Padre, bendíganos, Señor. Vamos a terminar, Señor, este servicio. Nos gustaría, Señor, seguir alabando su santo nombre, escuchando y orando, Señor. Pero también es necesario, Padre, que estemos en nuestros hogares, Señor. Bendito Dios, le damos las gracias por todo y en todo, Señor. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se han podido conectar en esta tarde, nuestras hermanas y los que lo harán por YouTube más tarde, Señor. Bendiga a cada una de sus familias representadas, Señor, y que su espíritu siempre more sobre nuestras vidas. Padre, le damos las gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hasta pronto, mis hermanos. Que Dios los bendiga grandemente y un fuerte abrazo con todo el amor de Dios.